Mi nombre es María Paula Hernández Suárez y hoy les vengo a hablar del sistema esquelético. El esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano su estructura. O sea, en el adulto consta de 206 huesos. Está formado por tejido óseo y tejido cartilaginoso. Representa alrededor del 12% del peso total del cuerpo humano. Los huesos se unen entre sí mediante articulaciones y están estrechamente unidos a ligamentos, tendones y músculos. El esqueleto forma el aparato locomotor junto con el sistema muscular. Los huesos realizan varias funciones importantes para el organismo. Primera, soporte. Los huesos forman la estructura interna que sostiene al cuerpo y da soporte a los órganos blandos. Por ejemplo, los huesos de las piernas actúan como pilares para mantener el tronco erguido y el tórax sostiene la pared torácica. 2. Protección. Los huesos protegen a los órganos vitales, el cráneo resguarda el cerebro, las vértebras rodean a la médula espinal y la caja torácica protege el corazón y a los pulmones. 3. Movimiento. Los músculos esqueléticos unidos a los huesos por tendones utilizan a los huesos como palancas para generar movimiento. Gracias a esto podemos hablar, correr, nadar o incluso respirar. 4. Almacenamiento. Los huesos almacenan grasa en sus cavidades internas y minerales como calcio y fósforo. Esos minerales se liberan en la sangre según las necesidades del cuerpo bajo control hormonal. 5. Formación de células sanguíneas. En la médula ósea de ciertos huesos se produce la hematopoiesis, es decir, la formación de células sanguíneas. El esqueleto se divide en dos partes, el axial y el apendicular. El esqueleto axial constituye el eje central del cuerpo y está formado aproximadamente de 80 huesos. Incluye el cráneo que protege el cerebro y aloja los órganos de los sentidos. La columna vertebral que está compuesta por vértebras y protege la médula espinal, al mismo tiempo que sostiene el peso del cuerpo, y la caja torácica formada por el esternón y las costillas, cuya función principal es proteger los órganos vitales como el corazón y los pulmones. Además de la protección, el esqueleto axial cumple con una función importante de soporte y equilibrio, ya que mantiene la postura erguida y sirve como punto de unión para los músculos que permiten movimientos de la cabeza, cuello y tronco. También participa en funciones esenciales como la respiración, pues las costillas y el esternón se mueven gracias a los músculos intercostales y facilitan la entrada y salida del aire. El esqueleto axial protege los órganos vitales, da soporte estructural al cuerpo y permite la movilidad y estabilidad del tronco. El esqueleto apendicular completa el axial y está formado por 126 huesos. Incluye los huesos de las extremidades superiores e inferiores, junto con las estructuras que las unen al tronco. La cintura escapular compuesta por la clavícula y la escápula, y la cintura pélvica formada por los huesos coxales. La función principal del esqueleto apendicular es permitir la movilidad y la interacción con el entorno. Los huesos de las extremidades superiores, como el húmero, radio y el cúbito, junto con los huesos de la mano, hacen posible movimientos de precisión, como escribir, tomar objetos o realizar tareas finas. Por otro lado, los huesos de las extremidades inferiores, como fémur, tibia y fíbula, junto con los huesos del pie, permiten sostener el peso corporal, mantener el equilibrio y desplazarnos al caminar, correr o saltar. Además, la cintura escapular y la cintura pélvica actúan como puntos de unión que proporcionan estabilidad y fuerza a las extremidades, al mismo tiempo que dan gran amplitud de movimiento. El esqueleto apendicular es esencial para la locomoción y la manipulación de objetos y realización de actividades diarias, siendo la parte del esqueleto que nos da la capacidad de movernos y relacionarnos activamente con nuestro entorno. Los huesos tienen muchas formas y tamaños. La forma exclusiva de cada hueso cumple una necesidad concreta. Los huesos se clasifican en 4 grupos según su forma: largo, corto, plano e irregular. Los huesos largos suelen ser más largos que anchos. Por regla general poseen un eje con una cabeza en cada extremo. La mayoría de los huesos largos son compactos. Todos los huesos de los miembros, excepto la rótula, que es el hueso de la rodilla, y los huesos de la muñeca y el tobillo, son huesos largos. Los huesos cortos suelen tener forma de cubo e incluyen fundamentalmente los huesos esponjosos. Los huesos de la muñeca y el tobillo son huesos cortos. Los huesos sesamoideos, que se forman en los tendones, son un tipo especial de hueso corto. El ejemplo más conocido es la rótula. Los huesos planos son finos, planos y normalmente curvados. Poseen 2 capas finas de hueso compacto, entre las que se encuentra una capa de hueso esponjoso. La mayor parte de los huesos del cráneo, las costillas y el esternón, que es el hueso del pecho, son huesos planos. Los huesos que no se ajustan a ninguna de las categorías anteriormente se denominan huesos irregulares. Las vértebras que forman la columna vertebral y los huesos de la cadera se incluyen en este grupo. El hueso largo presenta una organización muy definida. La diáfisis corresponde a la parte alargada y central del hueso, mientras que la epífisis son sus extremos. Entre ambas encontramos la metáfisis, donde se ubica la placa epifisaria, responsable del crecimiento y longitud. La epífisis está recubierta por cartílago articular, que protege y disminuye la fricción en las articulaciones. El hueso también está envuelto externamente por el periósteo, una membrana rica en vasos sanguíneos y nervios que nutre y protege. En el interior se encuentra la cavidad medular, que contiene la médula ósea amarilla como reserva de energía, y esta cavidad está tapizada por el endostio, que participa en el remodelado óseo. Cada parte cumple un papel específico para dar soporte, proteger y permitir el crecimiento del hueso. El tejido óseo se divide en 2 tipos principales. El primero es el tejido compacto, que forma la capa externa de los huesos. Es duro, resistente, está compuesto por estreonias, y lo que le da fuerza necesaria para soportar el peso del cuerpo y proteger los órganos. El segundo tipo es el esponjoso, ubicado en el interior de muchos huesos. Está formado por trabéculas, que son estructuras ligeras con espacios interconectados. En estos espacios se encuentra la médula ósea roja, encargada de producir células sanguíneas. En conjunto, ambos tejidos le dan al esqueleto una combinación de resistencia, soporte y ligereza, lo que facilita tanto la protección como el movimiento. El hueso no es una estructura rígida e inmutable, al contrario, es un tejido dinámico que se está renovando continuamente. Su desarrollo comienza en las primeras etapas de la vida embrionaria y continúa durante la infancia, la adolescencia, incluso hasta la vida adulta mediante el remodelado óseo. Existen 2 mecanismos principales por los cuales los huesos se forman: la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Ambos procesos permiten que el esqueleto adquiera su forma, su resistencia, aunque cada uno se encarga de diferentes tipos de huesos.
Además, el crecimiento en la longitud de los huesos ocurre gracias a la llamada la placa epifisaria, una estructura de cartílago hialino que tiene un papel crucial durante la etapa de crecimiento. La osificación intramembranosa es un proceso de deformación ósea en el que el hueso se desarrolla directamente a partir del tejido mesenquimatoso, sin molde cartilaginoso. Las células mesenquimatosas se diferencian en osteoblastos, que producen matriz rica en colágeno y minerales. Al quedar atrapados en ellas, se convierten en osteocitos. Este mecanismo forma huesos planos como el cráneo, la mandíbula y parte de la clavícula, aportando resistencia y ligereza. También permite el estrechamiento óseo gracias al perósteo, que genera hueso nuevo en la superficie. Ahora, la osificación endocondral es el proceso más común de formación ósea, responsable de la mayoría de los huesos, sobre todo los largos. Inicia con un molde de cartílago hialino que luego es invadido por vasos sanguíneos y células formadoras de hueso. El primer centro de osificación aparece en la diáfisis y después en la epífisis surgen centros secundarios. Conforme el cartílago es reemplazado por hueso, la placa epifisaria en la metáfisis permite el crecimiento en longitud hasta la madurez. La placa epifisaria o de crecimiento es un cartílago hialino situado en la metáfisis de los huesos largos que permite su alargamiento en la infancia y adolescencia. Se organiza en zonas proliferación, que es la división celular, de hipertrofia, aumento de tamaño, calcificación, endurecimiento de la matriz y osificación, que es formación de huesos por osteoblastos. Al llegar a la madurez se convierte en la línea epifisaria, indicando que el hueso ya no crecerá en longitud. Es esencial para el crecimiento armónico y la resistencia del esqueleto. Cuando hablamos de articulaciones desde un punto de vista estructural, nos referimos al tipo de tejido que une a los huesos y así existe o no una cavidad articular. Con base a esto se reconocen tres grandes tipos: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. En primer lugar tenemos a las fibrosas. En ellas los huesos se encuentran unidos por tejido fibroso denso, lo que significa que prácticamente no hay movimiento. Son articulaciones firmes y estables diseñadas para proteger y mantener unidas a las estructuras. Por ejemplo, clásicos son las suturas del cráneo, que actúan como una especie de costura natural entre los huesos craneales, otorgando la protección al encéfalo. En segundo lugar, las cartilaginosas. Como su nombre lo indica, aquí los huesos están unidos por cartílago. A diferencia de las fibrosas, permiten un movimiento limitado, ya que el cartílago ofrece cierta flexibilidad, pero no tanta como las articulaciones móviles. Un ejemplo muy claro son los discos intervertebrales que se encuentran en las vértebras de la columna. Gracias a estas articulaciones podemos inclinarnos, girar, mantener una columna vertebral como una estructura flexible y resistente al mismo tiempo. Finalmente, las sinoviales, que son las más abundantes en el cuerpo y las más complejas. Su característica principal es que poseen una cápsula articular que encierra líquido sinovial. Este líquido actúa como lubricante, reduciendo la fricción entre los huesos y permitiendo movimientos amplios, suaves y variados. Ejemplos representativos son los de la rodilla, que funciona como una bisagra, y el hombro es una articulación esférica con gran rango de movimiento. Entonces, las articulaciones fibrosas aportan estabilidad, las cartilaginosas ofrecen un movimiento limitado y las sinoviales proporcionan la mayor libertad de movimiento. Las articulaciones pueden clasificarse según la función que desempeñan, es decir, de acuerdo con el grado de movimiento que permiten. En este sentido existen tres tipos principales: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Las sinartrosis son articulaciones inmóviles. En ellas los huesos permanecen firmemente unidos y no existe desplazamiento alguno. Su papel no es de favorecer la movilidad, sino proporcionar soporte y protección. Las anfiartrosis, en cambio, permiten un movimiento limitado. Son un punto intermedio entre la rigidez total y la amplia movilidad. Gracias a ellas se consigue cierta flexibilidad sin comprometer la resistencia de la unión. Por último, las diartrosis. Son las articulaciones móviles por excelencia y corresponden a las articulaciones sinoviales. Este grupo permite gran variedad de movimientos dependiendo de su forma y localización. Las articulaciones sinoviales son más especializadas dentro del sistema articular porque permiten los movimientos más variados y a la vez proporcionan estabilidad del esqueleto. Para entender su relevancia conviene revisar sus principales tipos. Cada uno de ellos desempeña un diseño único que responda a necesidades específicas del cuerpo. En primer lugar son las articulaciones esféricas o enartrosis. En ellas, un extremo redondeado encaja en una cavidad, lo que permite mayor libertad de movimientos, ya sea flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. En segundo lugar encontramos las articulaciones de bisagra, que funcionan como una puerta, permiten movimientos en un solo eje, principalmente flexión y extensión. Otro tipo son las articulaciones de pivote, que posibilitan la rotación alrededor de un eje. Un caso fundamental se encuentra en el cuello, entre el atlas y el axis, lo que nos permite girar la cabeza de un lado al otro. Ahora las articulaciones condileas o elipsoidales permiten movimientos en dos ejes como flexión, extensión, abducción y ducción. Y en las articulaciones planas o artroidas, las superficies óseas son casi planas y se deslizan sobre una sobre otras, generando movimientos limitados pero necesarios para la estabilidad. Finalmente están las articulaciones de encilla de montar, que encajan de manera recíproca, combinando movimientos en dos planos. La más destacada es la del pulgar, que nos da capacidad de oposición y con ello gran parte de la destreza manual que nos caracteriza como especie. Ahora bien, más allá de sus tipos, es importante recalcar la función global de las articulaciones sinoviales. Esas no solo permiten el movimiento del cuerpo, sino que también contribuyen a la estabilidad, manteniendo firmes estructuras óseas gracias a ligamentos y cápsulas articulares. Además, cumplen una función de absorción de impactos, distribuyendo fuerzas generadas al caminar, correr o saltar, protegiendo así tanto los huesos como otros tejidos.
Y para concluir, recordemos que el sistema esquelético no solo es el armazón que forma nuestro cuerpo, sino también un sistema vital que cumple funciones esenciales. Nos brinda soporte para mantenernos de pie, protege órganos vitales como el corazón y el cerebro, permite el movimiento conjunto con músculos y participa en el metabolismo, especialmente en el almacenamiento de minerales, como el calcio. Por eso es fundamental cuidarlo mediante una buena nutrición rica en calcio y vitamina D, mantenernos activos con ejercicio regular y prevenir lesiones adoptando posturas correctas y protegiendo nuestras articulaciones. Un sistema esquelético sano es la base de nuestra vida activa y de calidad. Muchas gracias.